A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. De mañana oirás mi voz, de mañana oirás mi voz. Bueno, estaremos compartiendo una palabra en este día maravilloso que se encuentra en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a estar leyendo por acá una parte de las escrituras en la carta a los Romanos capítulo 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del 15 en adelante, Romanos capítulo 6, en el 15 en adelante estaremos allí. Dice, ¿qué pues? Una pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Dice en el 17, los hermanos que me están siguiendo, Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice en el 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y termina diciendo en el 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una palabra de bastante exhortación, pero también considero que es una palabra de mucho amor. Una palabra de mucho amor para la iglesia del Señor. Una palabra muy bonita, exhortativa de parte del apóstol Pablo, pero una palabra muy bonita de corrección, en la parte donde dice que cuando éramos esclavos del pecado, realmente lo que quiere decir es que no teníamos que vivir como a Dios le agrada. O sea, que estando en condición de pecador, pero esclavo del pecado, no es la condición que a Dios le agrada. Y este devocional de hoy, de Romanos 6:15 al 23, tiene 8 versículos bastante importantes, porque nos habla que somos siervos de la justicia o somos esclavos de la justicia ahora mismo. Por eso no podemos decir es que yo estoy bajo la gracia. ¿Y la gracia qué es, pastor?
La gracia realmente es una dispensación, la gracia es un tiempo. La gracia tiene muchas connotaciones y muchos significados, pero en este momento, cuando lo explica el apóstol Pablo, está hablando es del tiempo de la gracia, porque recuerden que la ley también es una dispensación. La ley es una dispensación. Entonces, algo que yo les he enseñado a los hermanos, que confirmo siempre con los hermanos, es que hay dos cosas importantes que todo evangelista debe conocer. Todo evangelista debe conocer. El primero, debe conocer las dispensaciones. Ese es el ABC del predicador. Conocer las dispensaciones. Importantísimo. Número uno. Número dos, el evangelista o el predicador, todo predicador debe conocer también toda la estructura de lo que es el tabernáculo de reunión. Pastor, pero ¿por qué tengo que conocer todas estas cosas? Porque primero que todo, en las dispensaciones se van a manejar o se manejan muchas cosas, porque cada dispensación tiene una promesa y cada dispensación termina con un juicio. Cuando usted conoce todas estas cosas y todo el ritual que se hacía en el tabernáculo, que son unos temas muy hermosos, lo que son dispensaciones y tabernáculo, ya usted tiene prácticamente muchos temas que tocar. En el caso de esta realidad de lo que es los tiempos y de lo que es también los rituales que ellos hacían antes, para nosotros poder arrancar, ¿verdad?, qué era lo que se hacía en aquellos tiempos y qué se debe hacer en estos tiempos. Por eso el apóstol Pablo dice, no estamos bajo la ley, hablando de qué, de que no estamos en el tiempo de la ley, de la dispensación de la ley, que es la quinta dispensación. Estamos bajo la gracia, que es el tiempo de la gracia. La dispensación de la gracia es la sexta dispensación. Cuando usted tiene en cuenta esto, entonces, para yo hallar gracia, no necesito estar pecando de una manera desaforada. No necesito para decir que estoy bajo la gracia, porque a mí me llamó el Señor por gracia. Recuerden que yo creo que hace como una semana más o menos, dictamos allí en la iglesia qué significa realmente la gracia. Entonces, la gracia realmente es misericordia. Eso lo hablamos. Gracia es misericordia realmente. Entonces hay muchos temas, muchas partes que nos habla que por gracia sois salvos, o sea, por misericordia. Entonces, el Señor halló gracia, o nosotros hallamos gracia a los ojos del Señor, hallamos misericordia. Por eso es que en Lamentaciones capítulo 3 dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. O sea, la gracia de Dios es nueva cada mañana en nosotros. Y es un tema que debemos entender. La gracia vamos a mirar por acá en el griego original, la gracia en el griego original, porque es que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que explicar eso de esta manera. La gracia es charis, y charis significa prácticamente como una figura, una manera, una acción, una influencia divina sobre el corazón del hombre. Y allí va a reflejar una aprobación, y el Señor lo hace por gratitud, ¿verdad? Pues nosotros le adoramos y Él prácticamente como que nos respalda con esa gracia. Y la gracia es charis, que significa merecer una aprobación delante de Dios. O sea, ser aprobado. Es un favor, es un mérito, es una misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Por eso dice, es nueva cada mañana. Entonces, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Pero mire cómo hace aquí la
la explicación el apóstol Pablo, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Por eso es que el mismo apóstol Pablo dice que él es esclavo de Cristo. Y prácticamente nosotros somos esclavos de Cristo por la obediencia para obtener la justicia, para ser justificado. Ese es un tema que tocamos también el año pasado sobre la justificación, y son temas que uno tiene que estar recordándole a la Grey este tema de lo que es, qué significa ser justificados. Justificado. Entonces, el apóstol Pablo nos pone dos condiciones. Esto me hace recordar que en Deuteronomio hay una palabra que el Señor nos dice en Deuteronomio, y dice de la siguiente manera: yo le ofrezco a ustedes la vida y la muerte. Yo le ofrezco a ustedes dos cosas importantes. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Escoger, dice, escojan. Prácticamente es lo que está hablando el apóstol Pablo acá también. Si usted obedece y quiere ser esclavo del pecado, pues obedezca al pecado, pero eso le va a resultar muerte. Y si usted obedece a Dios, eso se llama obediencia, y vamos a ser justificados por cumplir o por estar bajo esa cobertura de obediencia hacia Dios para justicia. O sea, para ser justificados, no para ser condenados. El Señor nos pone las dos condiciones: o somos esclavos para obedecer al pecado, o somos esclavos para obedecer la justicia, para obedecer al Señor. Dos cosas importantes. Ahora, el apóstol Pablo dice, hombre, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿verdad? Aunque éramos esclavos, yo era esclavo del pecado. Yo no sé usted, pero yo era esclavo del pecado. Bajo esa condición de ser esclavo del pecado, porque es que tenemos que mirar realmente, hablamos únicamente, no, esclavos del pecado, pastor. Pero, ¿qué es un esclavo realmente? ¿Qué es un esclavo? Si miramos el diccionario de la Real Academia Española, los esclavos son personas privadas de la libertad. Fíjate, presos. Los esclavos son personas privadas de la libertad o de su libertad. Y los esclavos son considerados propiedad de otros. Y los esclavos, escúcheme bien, mire ya cuántas llevamos. Personas privadas de su libertad, son propiedad de otros y son obligadas a trabajar sin ninguna remuneración. Y fuera de eso, los esclavos son despojados de sus derechos fundamentales. No tienen derechos, o sea, no tienen voz ni voto. 4 cosas que tenemos que tener en cuenta para no un esclavo, no. Tenemos que mirar el concepto realmente de la palabra esclavo. Personas privadas de su libertad, le pertenecen a otros, son obligadas a trabajar sin remuneración y son despojadas de sus derechos. O sea, no tienen voz ni voto, no tiene derecho a hablar, sino a obedecer. Por eso el apóstol Pablo dice, obedecen al pecado y eso les va a resultar muerte, porque recuerden que la misma palabra dice que el pecado, la paga del pecado, termina diciendo, la paga del pecado es muerte. O sea que el pecado se paga con la muerte. La muerte paga el pecado. O somos esclavos de Cristo en una buena manera, ¿verdad? ¿Por qué? Por la condición, porque ya somos privados de nuestra libertad del mundo, ya no somos del mundo, ¿verdad? Para Cristo le pertenecemos a otro, ya yo no soy de mi propiedad, yo le pertenezco a Cristo, ¿verdad? Bajo las mismas condiciones de concepto de esclavitud. Estoy obligado a trabajar, fíjate, sin remuneración también, porque es que muchos nos equivocamos, que venimos acá a hacer plata, a hacer empresas. Bueno, gloria a Dios los que tienen sus profesiones y tienen sus proyectos y logran hacerlo. Pero fíjate que en Isaías hay una cita bíblica que dice, yo daré el pago y la recompensa. Y él no está diciendo que aquí en
en esta tierra. Bueno, algunos vamos a vivir más cómodos que otros, ¿sí? Algunos vamos a vivir más cómodos que otros, pero realmente el verdadero premio está es después que partimos de esta tierra. Después que partimos de esta tierra. Ahora, ¿somos despojados en Cristo de nuestros derechos fundamentales? Prácticamente sí, porque el que nos gobierna a nosotros es Cristo. O sea, no tenemos, bueno, algunos utilizan este término que no me gusta mucho, pero el libre albedrío, que tenemos un libre albedrío. La Biblia no nos habla del libre albedrío realmente, no hay una palabra que diga libre albedrío. Tenemos una libertad en Cristo, no un libertinaje realmente. Tenemos una libertad en Cristo. Y como todo ciudadano terrenal, pues nosotros hacemos nuestras cosas seculares, nos tenemos que mover en la parte secular, empresas seculares, amigos seculares, todo lo secular, pero manteniendo siempre la posición firmes de ser un cristiano, ¿verdad? Con nuestros derechos. Ahora, los derechos fundamentales del mundo, ya no tenemos derechos a hacer muchas cosas, pero dentro, dice la palabra en Romanos y en Hebreos, que nos habla también de unos derechos y deberes cristianos. Y lo hemos explicado muchas veces. Muchas veces nosotros reclamamos nuestros derechos, pero no nos gusta como que trabajar mucho por nuestros deberes cristianos. Deberes cristianos. Y lo hemos hablado muchas veces acá en los devocionales. Deberes cristianos. Tenemos deberes como cristianos delante de Dios. Tenemos deberes. Entonces, cuando yo era esclavo del pecado, como para que lo entendamos un poquito mejor, yo obedecía de corazón aquella forma de doctrina. ¿Cuál doctrina, pastor? ¿Hay alguna doctrina del pecado? Pues claro, hay una doctrina del pecado. En el mundo dicen que el que peca reza y empata. Y entonces se manejan todos esos términos que son frases, ¿sí? Que son dichos del mundo como para justificar lo que yo estoy haciendo. No, vamos a gozarnos, dice por allá en Isaías. Algunos dirán, vamos a gozarnos, vamos a beber, vamos a comer, porque después de esta vida no hay otra. Ahí en Isaías prácticamente refleja ese dicho del mundo. Entonces siempre, número uno, nos justificamos, ¿verdad? Porque no, yo peco porque es que todo el mundo peca. Y me acondiciono a eso. Pero el apóstol dice, ya ustedes son libertados del pecado, ya no son siervos de pecado, ya no son esclavos del pecado, ahora son siervos de la justicia de Dios. O sea, yo le pertenezco a Dios, yo le pertenezco a Cristo, yo le pertenezco al Espíritu Santo. Y como esclavo de Él, qué bonito ser esclavo de Cristo, ¿verdad? Bonito ser esclavo de Cristo, porque nos da todo lo contrario que nos da el mundo. Si yo soy esclavo de pecado, eso me va a generar muerte. Si yo soy esclavo de Cristo, eso me va a generar vida y vida en abundancia. Por eso Él mismo lo dice en sus escrituras, en la palabra, en los evangelios dice que el que dé su vida, ¿verdad? El que pierda su vida, vamos a mirar esa cita bíblica para no estar hablando vanamente. Ahí dice que la perderá, algo así. El que pierda su vida por causa, vamos a mirar esa cita bíblica para nosotros entender. Aquí está, en Marcos 8:35. Marcos 8:35. Y en Lucas 9:24. Marcos 8:35 y Lucas 9:24. Mire lo que dice. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y esta palabra salvar su vida quiere decir como que sacar excusa de por qué estoy haciendo las cosas de esa manera. Y yo me condiciono, yo diríamos como que hay un convencimiento interno
una justificación interna para poder pecar. Por eso el apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Si estás en la gracia, pues de ninguna manera. No es para que estemos pecando porque estamos en la gracia, en la dispensación de la gracia. Entonces yo no me puedo estar justificando que es normal que nosotros caigamos en pecado, estemos en pecado, porque eso nos va a llevar a nosotros a perdición. Pero si yo, dice la palabra, Marcos 8:35, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dos cosas importantes, por causa de Cristo y del Evangelio, la salvará. Y es cuando usted y yo estamos convencidos que, mire, el mundo dice, que es una de las cosas que por acá nos dice el apóstol, el mundo dice que después de esta vida no hay otra. Eso dice el mundo. Pero el evangélico, usted que es cristiano evangélico, usted amada pastora, usted amado pastor, amada hermana, amado hermano, usted que me está escuchando, tengo algo que decirle. Después de esta vida, no es que no haya otra, sino después de esta vida sigue mi vida. O sea, si lo vemos más profundamente, ¿por qué? Porque si usted muere en este camino, dice que yo soy el camino, en Cristo, ¿verdad? Yo muero en Cristo. Mi vida no se va a perder, mi vida se va a salvar, porque yo morí por causa de Cristo y del Evangelio de Cristo. Pero entonces lo que muere es el cuerpo, y mi vida, la que yo estaba siguiendo acá, ella va a seguir en Cristo. O sea, en vida, con Cristo, en el camino. O sea, yo voy a ir dentro del camino, no me voy a salir del camino. La muerte, aleluya, dice que la muerte no nos puede separar. No nos puede separar. Entonces, el cristiano evangélico que muere, él sigue en ese orden, sigue en el camino de vida. Por eso él dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. O sea, seguimos nosotros en vida después de muerto. Porque es la misma vida que nos ofrece el Señor. Es que se llama ¿cómo, pastor? Pues lo que habla aquí, la vida eterna. La vida eterna. Por eso él dice, la dádiva de Dios es vida eterna me gusta que diga, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo. Entonces, no es que haya otra vida. O sea, para mí, mi ángulo no es que haya otra vida, sino que yo sigo mi vida por amor a Cristo. Y cuando partamos de esta tierra, cuando yo parto de esta tierra, mi vida sigue con Cristo. Y mi vida sigue en Cristo. Dos cosas importantes que usted tiene que aprender. Una cosa es morir con Cristo y otra cosa es morir en Cristo. Eso se lo hemos enseñado también a la iglesia. Hay que tener en cuenta esas dos cosas. Esas dos cosas. Entonces, todo el que procure salvar su vida, todo el que procure sacar excusa, es que pastor, no puedo con esto, pastora, entonces la va a perder porque está sacando una justificación para legalizar su pecado. Ahora, el Señor nos dice, todo aquel que en Él cree no se va a perder, va a heredar la vida eterna. Por eso es que la vida eterna es el regalo de Dios. El regalo de Dios es la vida eterna, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro, vida eterna. Mire que cuando usted no se ha dado cuenta que la gente del mundo anda equivocada, cuando hablan y que por ejemplo de los lugares donde sepultan a las personas, los cementerios, ¿verdad? Hay cementerios que se llaman que jardines de la eternidad, o hay funerarias que hablan de la eternidad y todas estas cosas, y la gente del mundo está equivocada. Por eso es que estos temas hay que tratarlos con la iglesia, para que la iglesia sepa en qué posición estamos nosotros. La gente cree, la gente del mundo, estamos hablando yo creo que usted no cree esto, pero la gente del mundo cree que cuando las personas parten es cuando van para la eternidad. No, van para la eternidad y hablan de la eternidad, pero después que la persona muere, la eternidad. Y resulta que están equivocados. ¿Por qué, pastor? Porque resulta que nosotros venimos de la eternidad. Nosotros venimos de la eternidad. Ese tema lo toqué yo el año pasado. Nosotros venimos de la eternidad. Entramos a diríamos como yo le llamo como este capítulo tierra. Entramos en esta atmósfera terrenal, y cuando partimos a la eternidad nuevamente. Ahora, si yo vengo de la eternidad, me meto en la atmósfera terrenal,
Entonces aquí es donde yo voy a decidir dónde voy a terminar la eternidad. O la termino en Cristo para vida eterna, o la termino en perdición para condenación. Aquí es donde yo voy a decidir, yo soy el que decido. Por eso es que el Señor dice, yo te pongo dos cosas, la vida o la muerte, pero tú eres el que vas a escoger. Tú eres el que vas a escoger. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo hablo como humano, pero hablo como humano porque por vuestra humana debilidad, por vuestra humana debilidad. Alabado y bendito el nombre del Señor. Cada mañana sintoniza poderosa celestial con el devocional. De mañana oirás mi voz. 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 Entonces, dice que el apóstol Pablo dice, hablo como humano, porque ustedes son humanos y son tan débiles como yo. Así como para iniquidad presentáis vuestros miembros, de la iniquidad da como resultado un servicio a la inmundicia, pero también dice, en mi debilidad, o sea, usted y yo en nuestra debilidad, también podemos presentar nuestros miembros para santificación, para el servicio a Cristo. Creo que en Romanos, también ahí mismo en Romanos, nos habla que presentáis vuestros cuerpos, ¿verdad? Presentáis vuestros cuerpos, dice la palabra. Ahora, cuando yo era esclavo del pecado, o cuando éramos esclavos del pecado, cuando éramos esclavos del pecado, realmente eso no le agradaba a Dios. Aquí lo dice, éramos libres acerca de la justicia. O sea, Dios decía, bueno, tú eres esclavo del pecado, no me quieres recibir a mí, ni a mi Hijo Jesucristo, que murió por ti. Entonces, realmente bajo esa condición, Dios no te va a salvar, porque tú eres el que decide si estás o sigues en esclavitud del pecado, o decides ser justificado por Cristo. ¿Qué me justifica, pastor? La muerte de Cristo. No solamente la muerte de Cristo. ¿Qué me justifica? Me justifica la muerte de Cristo y la sangre de Cristo. Ahora, si yo creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Entonces eso me hace a mí y me condiciona para consolidar mi fe de que Cristo murió, derramó la sangre y resucitó por mí. Porque Cristo está vivo. Si Cristo no hubiese resucitado, fuera, dice la palabra, fuera en vana nuestra predicación. Porque estaría muerto. Y un muerto no puede salvar a otro muerto. ¿Sí? Dice la palabra que un ciego no puede dirigir a otro ciego, los dos terminar en el mismo hueco, en el mismo pozo. Entonces, la única manera es que la resurrección es importante. La resurrección de Cristo es importante también para mi vida y en mi creencia y en mi fe. ¿Por qué? Porque si Cristo está vivo, yo sé que cuando yo parta de esta tierra, Él, aparte de la fe que yo tengo en Él, del creer en Él, de haber recibido a Jesús, de haber creído en su muerte y en su sangre y en su resurrección, sé que Él está vivo, ¿verdad? Y Él me salvará a mí para vida. O sea, un vivo salvará al que entre en el camino de la vida. Ahora, también habla de la condición del fruto. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenza? O sea,
¿Cuál es el fruto del pecado? ¿Y cuál es el fruto de la muerte? Por eso dice, porque el fin de ellas es muerte. No hay ninguna condición fructífera, no hay ninguna condición de frutos cuando yo le trabajo al pecado. Pero yo estoy libertado, usted está libertada del pecado. Y ahorita mismo, aparte de la liberación del pecado, somos siervos de Dios. Usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios. Somos siervos. No importa si usted es apóstol, si es profeta, si es evangelista, si es maestro, si es pastor. Únicamente nos hacemos siervos de Dios. Y por ende tenemos un fruto, ¿verdad? Y el principal fruto es la santificación, que aquí lo explica el apóstol Pablo como si fuera un fruto. Fruto de mi fe, fruto de ser libertado, fruto de aborrecer el pecado, dice, de aborrecer, de abominar el pecado en nuestras vidas. Entonces nuestro fruto sería la santificación. Y como fin, lo último, dice el apóstol Pablo, la vida eterna con Cristo, en Cristo, con Cristo y en Cristo. Dos cosas importantes que tenemos que saber: con Cristo y en Cristo. Ojo, no es lo mismo el que muere con Cristo que el que muere en Cristo. En Cristo. Hay gente que muere con Cristo, pero no, diríamos, no tiene ninguna gracia. El mundo te dice, no, yo estoy con Cristo y Cristo está conmigo. Y ese es un tema bastante también que hemos desarrollado. Una cosa es con, porque son preposiciones. Las preposiciones con, sin, según, sobre, tras, en, de, por, para. Esas son preposiciones en nuestro idioma español. Entonces, cuando usted tiene en cuenta estas dos preposiciones, con y en, creo que hay otra preposición que es sobre, hay otra que es tras. Son varias preposiciones, pero cuando usted tiene en cuenta estas preposiciones con y en, es algo que usted tiene que saber entender. No es lo mismo morir con Cristo que morir en Cristo. ¿Cuál sería la mejor condición? Las dos, pero principalmente en Cristo. En, explicaríamos que sería como que dentro, con Cristo dentro, porque somos templo. Entonces nosotros podríamos morir con Cristo dentro de nosotros. Qué bonito el que muere con Cristo dentro de nosotros, dentro del templo. Cristo muere dentro de nosotros. El día que partimos, muere dentro. O morimos con Cristo dentro de nosotros. Pero como Él está vivo, Él nos levanta para vida eterna. Por lo que les expliqué hace poco. Un muerto no puede levantar a otro muerto. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si yo muero con Cristo dentro, entonces realmente lo que muere es mi cuerpo, pero lo demás, lo que está dentro, ¿verdad? Lo que es la parte intangible, lo que no se ve, lo intocable, Él lo tiene en vida Él lo tiene en vida eterna, ¿verdad? Nos justifica para vida eterna. Eso está en Lucas. Lo que muere es el cuerpo, pero ya lo otro, la otra esencia, esa es lo que ahora mismo mucha gente no entiende, y hay que explicarle esta parte importante: recibir a Cristo. Pero resulta que hay gente que recibe a Cristo y cree que recibir a Cristo, bueno, ya recibí a Cristo, sigo en mi mundo parrandeando, tomando, festejando, todo eso, pero ya yo recibí a Cristo y puedo hablar de Cristo. Pero Cristo pone unas condiciones para aquellos que dicen que Cristo no pone condiciones. Cristo sí nos pone condiciones a nosotros. Si no las pusiera, entonces ¿para qué estamos dentro del camino del Evangelio? No hay ninguna gracia. Entonces, si nos condiciona,
Porque es que Cristo nos presenta todo a nosotros. O sea, en bandeja de oro, diríamos, bandeja de plata, ¿verdad? Nos presenta todo. Él nos presenta todo a nosotros, allí nos lo presenta. Él dice, mira, aquí te presento mi cuerpo, te presento mi vida, te presento mi sangre, te presento mi resurrección, te presento mi salvación, te presento la vida eterna, te presento mi sacrificio, te presento mi camino, te presento mi verdad, te presento la vida. Y Cristo nos presenta muchas cosas a nosotros. Usted verá si dentro de esa bandeja qué va a escoger o si coge todo. Yo le sugiero que cojamos todo lo que Cristo nos presenta. Porque aquí dice que la muerte paga. La muerte paga por el pecado de nosotros, pero para perdición, ¿verdad? La muerte viene y paga. Ella paga. Ella paga. Hay unas versiones que dicen, porque el sueldo del pecado es muerte, es la muerte, ¿verdad? Algunas versiones dice, el salario del pecado es la muerte. O sea, entonces, la muerte sin otra preposición, sin Cristo. Ahora, ¿cómo morimos nosotros sin Cristo, pastor? Sin sería separación. Por eso es que en Apocalipsis nos habla de la segunda muerte. ¿Y la segunda muerte qué es, pastor? Mucha gente no entiende todavía el significado de la segunda muerte. Cree que vamos a morir dos veces, así como Nicodemo. Nicodemo pensaba que tenía que estar en el vientre de su madre dos veces, tenía que entrar, o sea, nacer dos veces. Y realmente nacemos dos veces, ¿verdad? Nacemos dos veces, pero no como lo consideró Nicodemo. O sea, él lo consideró de una manera natural, y era como algo inaudito, inexplicable, como algo imposible, decía, ¿verdad? Pero sí tenemos dos nacimientos, obviamente. Nosotros tenemos dos nacimientos. Dos nacimientos tenemos nosotros. De hecho, escúcheme bien, hermano mío. De hecho, Jesús tuvo dos nacimientos. Dos nacimientos. El que es espiritual me entiende esto, ¿verdad? Y Jesús también, diríamos como que vivió la experiencia de tres tipos de muerte. Esos son los temas que tenemos que nosotros escudriñar y mirar para poder, o sea, es el amor, ahí está mostrado el amor de Cristo. Entonces, el que solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. O sea, el salario es la muerte. De la muerte paga por mí, pero me voy con ella eternamente. Pero Dios me regala a mí la vida eterna. Mire, te estoy dando la vida eterna. ¿Por medio de quién? Ojo, ¿por medio de quién? No por medio de la madre, no por medio de la abuela, no por medio de ningún apóstol, ningún familiar de Jesús, sino por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada más. Nada más. Solamente Cristo. Y mucha gente tiene a Cristo de boca únicamente, ¿verdad? De labios. Mucha gente habla de un Diosito. Mucha gente habla de Diosito. Pongan la atención también. La televisión, los artistas, los mismos familiares suyos, amigos, siempre le hablan, mi Diosito, mi Diosito. No, yo no tengo un Diosito, hermano. Aleluya. Ni tampoco tengo un Dios. Porque algunos dicen, no, que Dios. No. Nosotros los evangélicos tenemos un Dios no poderoso tampoco. Eso es mínimo. No, que mi Dios es poderoso. Bueno, el tuyo es poderoso, pero mi Dios es todopoderoso. Entonces algunos tienen diositos y Dios. Y tienen a Dios poderoso. Pero nosotros, hermanos, es que nosotros tenemos que enseñarle al mundo y cambiar la manera de hablar. La Biblia nos invita en Romanos que tenemos que cambiar la manera de pensar para poder cambiar la manera de vivir. Y también tenemos que cambiar la manera de hablar, de corregir eso. Bueno, usted tiene un Diosito, hermano, pero yo tengo Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene diminutivos. Si usted lo tiene como diminutivo, así como tal, es diminutivo, dará las cosas diminutivas para su vida.
Yo no tengo un Dios diminutivo, ni tampoco tengo un Dios poderoso. Yo tengo un Dios todopoderoso. Es todopoderoso. Entonces, esta expresión todopoderoso la debe tener usted en su boca, en sus labios, en su lengua. Mi Dios es todopoderoso. Creo que es el Shaddai, Dios todopoderoso. Poderoso no, poderoso cualquiera. Poderoso la humanidad. Poderoso el que tiene plata hasta para votar. Por eso es que la misma palabra dice que el Dios de ellos es el dinero. Y algunos dicen, se atreven a decir, mire, ve, este es Dios, ve, este es mi Dios. Y te soplan allí el billete de dólares, ni siquiera de pesos, sino los dólares te los soplan por la cara. O los euros. Mira, mi Dios es este, ve. Y yo tengo poder con esto. Y en realidad sí lo tienen. Tienen poder. Pero nosotros tenemos al Dios todopoderoso. De la muerte paga por mí. Si yo estoy en el pecado, la muerte paga por mí. Y yo también adquiero un salario eterno que se llama, ¿cómo, pastor? La muerte eterna. O la segunda muerte. La segunda muerte es la separación absoluta de Dios. Separación absoluta. Lo dice por allá en Apocalipsis. Entonces, todo lo que... Hay una versión que dice que todo lo que uno gana del pecado es muerte. Todo lo que uno gana del pecado, porque el pecado tiene su salario también. Pero si yo recibo vida eterna, que es un don gratuito de Dios, ¿en unión con quién? Con Jesús. Entonces la tendré para la eternidad, ¿verdad? Con Cristo y en Cristo. Con. ¿Qué significa con, pastor? En un lugar. Recuerde que el Señor dijo, voy a preparar moradas, voy a preparar lugares, voy a preparar sitios, voy a preparar áreas, voy a preparar sitios para usted, lugares para usted, moradas para ustedes. Cada uno tiene, hablábamos hace como 4 semanas, explicábamos eso, ¿verdad? Cada uno tiene un sitio, un lugar. Cada uno tiene un lugar. Creo que lo dice por acá uno de los evangelios. Vamos a mirar esa parte importante. Creo que habla de moradas, ¿verdad? Cuando él habla de moradas, dice, voy a preparar moradas, pero me llama la atención el día que yo leí esto. Bueno, en Juan capítulo 14:2, fíjese lo que dice en Juan capítulo, ponga la atención a lo que dice esto, ponga la atención. Juan 14:2, mire lo que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. O sea, él dice, mire, hay muchas moradas, muchos lugares, muchos sitios. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ahora mire lo que dice el Señor. Voy pues a preparar lugar. O sea, hay muchos lugares, pero para usted le voy a preparar un lugar. Prácticamente lo que dice el Señor. Hay muchas moradas, pero para usted voy a preparar una morada. O sea, cada uno tenemos una morada. En esas moradas. Ahora, él dice, y si me fuere y os preparare lugar. O sea, cada uno tiene un lugar. Cada uno tiene un lugar. Hay muchas moradas, pero cada uno tiene un lugar. Yo tengo mi lugar. Usted tiene su lugar. ¿Cómo se llama eso, pastor? Eso se llaman posiciones eternas. Y de esas cosas hay que hablarle también a la Grey. Las posiciones eternas, porque yo no puedo estar peleando por las cosas de acá del terrenales, ni siquiera las ministeriales terrenales. Porque cada uno, así como dice que el salario, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, así cada uno recibirá su recompensa, dice la palabra del Señor. Cada uno recibirá su pago, cada uno recibirá su salario, su sueldo. Dice la palabra en Isaías, que Él da el pago y la retribución a cada uno, a cada uno, a cada uno. O sea, yo no puedo estar, a ver, como
Si hubiese un hermano con el mismo ministerio paralelo al mío, similar al mío, inclusive bajo el mismo testimonio mío, todo parecido, que sea como algo sinónimo, algo muy similar al mío, la recompensa es diferente, completamente diferente. Por eso es que él, cuando da la parábola de aquellos siervos, ¿verdad?, que trabajaron desde las 8, lo recibió todo el día, y hay uno que llegó tarde, a las 5 de la tarde, llegó después, le dieron el mismo pago que al otro. Entonces él dice, bueno, pero, y uno de ellos dice, bueno, pero ¿cómo este que llega a las 5 va a recibir el mismo salario que el mío? ¿Verdad? Todos por igual. Todos por igual. O sea, las posiciones eternas, vamos para un mismo lugar, pero allá son las cosas diferentes. Usted no sabía que las cosas celestiales con las cosas terrenales van en contravía. Lean los 4 evangelios para que vean que usted va a encontrar cosas en contravía. Las celestiales con las terrenales van en contravía. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito desarrollarlo y explicarlo. Alaba.